es director de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia del INAU y nuestro invitado de hoy aquí en Informe Capital. Jorge, bienvenido, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Hay una cantidad de cosas para hablar, así que vamos a guardar un poquito de voz para compartir antes algunos de los temas que tendremos en la entrevista. Mañana se firmará el primer contrato de participación público-privada para construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, con alcance de 44 jardines de infantes ubicados en 14 departamentos y a 15 centros de atención a la infancia y la familia, más conocidos como centros CAIF, correspondientes a 6 departamentos. Los centros CAIF tienen como objetivo la promoción y la protección de los derechos de los niños y las niñas hasta los 3 años, priorizando el acceso de quienes provienen de contextos de pobreza o padecen situaciones de vulnerabilidad. Los jardines de infantes atienden la etapa posterior y constituyen el primer eslabón de la educación formal, más allá de los organismos públicos, privados o de la sociedad civil, vinculados tanto al gobierno como a la gestión de cada uno de los centros. Lo que en ellos ocurre está fuertemente vinculado al INAU, que también desarrolla políticas con enfoque familiar. ¿Cuáles fueron los objetivos del Instituto al iniciarse este periodo de gobierno y qué primer balance puede hacerse de lo actuado a meses del final de la gestión? ¿Son suficientes los esfuerzos realizados en infancia y primera infancia, donde los niveles de pobreza son más altos que en otros segmentos de la población? ¿Qué tareas y objetivos deberían priorizarse a futuro? Ya lo conversamos con Jorge Ferrando, director de la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia del INAU. Hoy justamente, Jorge, estuvimos mostrando lo que fue la inauguración de un nuevo CAIF, por eso se quedó sin voz, vamos a aclarar, ¿no? Sí, me quedé bastante afónico. ¿Cómo es esto en qué situación se encuentra el plan CAIF? Un plan, bueno, no sé, ya no es un plan, pero bueno, los CAIF, que fueron creados en 1988, han crecido mucho y ahora hay una nueva modalidad para construir más unidades y atender a más niños de primera infancia. Sí, estamos en un plan realmente muy importante en estos años y la construcción, esas preciosas que ustedes vieron, es el resultado también de ir viendo qué podemos mejorar, qué necesidades hay, toda esta adaptación de ventanas para los niños, colores. Entonces, nos propusimos en este quinquenio dejar trazado un camino de 140 centros nuevos. Y para eso, una parte a nivel del Poder Ejecutivo dijeron, bueno, vamos a hacerlo por PPP. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que hay un periodo de participación público-privada, en primer lugar. Se construyen a través de un llamado a licitación, que implica no solo la construcción, sino el mantenimiento de esos centros durante 20 años. 20 años. 20 años. Y esto es una novedad para el Uruguay. Se ha hecho la cárcel de Punta Rieles, se está aplicando en algunas rutas y es la primera experiencia en el ámbito educativo y es un aprendizaje continuo, ¿no? En el que nos enmarcamos junto con ANEP. Y esto que vamos a firmar mañana nos permite construir 15 CAIF y 44 jardines de infantes. ¿Cuál es la ventaja del mecanismo de la participación público-privada? ¿Es de financiación? ¿Es de gestión? Digo esto porque también es un mecanismo que recibe cuestionamientos. Por ejemplo, a nivel sindical se ve como un riesgo por la presunta privatización de la educación o de algunos aspectos que traería aparejado. Yo diría que eso se dio sobre todo al principio. Allí tanto el directorio, el CODICEN, como el directorio del INAU estuvimos participando en reuniones también con los sindicatos. Toda la gestión, el equipo que va a estar trabajando es tal cual lo que está ahora. Yo creo que las ventajas que tienen es, por un lado, que son inversiones a mediano y largo plazo y que no solo asegura la construcción, sino que asegura el mantenimiento. Nosotros tenemos que imaginarnos que esos centros, después de construidos 20 años después, tienen que estar prácticamente en las mismas condiciones que al inicio. Y hay una serie de mecanismos por el cual la empresa puede ser sancionada en caso de incumplimiento de ese mantenimiento, que es que se rompe un vidrio, que se tapó el baño, que hay un problema eléctrico, que se rompió alguna canilla. Todo eso tiene previsto en el contrato
plazos de solución rápida que en caso de no darse afecta el pago. Porque en lugar de pagarse toda la inversión junta cuando se construye, se va a ir pagando mensualmente a lo largo de estos 20 años. Claro, Jorge, cuando se creó el plan CAIF y a lo largo de sus más de 30 años, ya tiene 31 años, fue cambiando digamos, o ampliando los desafíos. Antes era, bueno, atacar a la población más vulnerable de primera infancia, después se incorporó a la familia, se incorporó a niños que ya no estaban en situación tan vulnerable justamente para ser más integrador. ¿Cuáles son los desafíos que también se propone con esto, que no es solo, me imagino, a nivel edilicio, como estabas explicando recién, sino hacia dónde apunta o qué tanto se pretende universalizar esto? Bueno, cuando nosotros empezamos esta gestión en el 2015, se crea el Sistema Nacional de Cuidados, se hace un presupuesto en conjunto y se discute todo el presupuesto con el Ministerio de Economía en el marco de ese sistema. Lo que vimos es que había que avanzar hacia la universalización en 3 años sin que esto implique obligatoriedad. No estamos diciendo que los niños de 3 años tengan que ir a un centro, estamos diciendo que todas aquellas familias que quieran llevar a su hijo o a su hija tengan un lugar en donde hacerlo. Y esto implica tener una oferta para los distintos sectores sociales. Más allá de que en estos años seguimos priorizando las familias que están fundamentalmente dentro del 20% de menores ingresos y particularmente en los departamentos de Montevideo y Canelones, porque vimos que allí es donde había menos oferta. El plan CAIF se desarrolló fundamentalmente en el interior. En Montevideo había muchos menos servicios. En Canelones la Intendencia lo asumió todo el tema de la primera infancia como una prioridad también para su gestión de gobierno. Y esto nos ha permitido que hoy tenemos un número en torno a los 65 inaugurados, tenemos unos 10 o 15 más en obra por terminar las obras. ¿Dónde esos números? Eso a nivel de todo el país. De todo el país. De todo el país, pero de estos 140 que mencionamos, aproximadamente el 65% se localizan en Montevideo. Claro, cuando se creó era casi el 80% en el interior y el resto en Montevideo. Exactamente. Entonces, este es un desafío que implica, la inversión, una inversión que se va pagando mensualmente, más o menos unos 300.000 pesos por mes se va a pagar por cada CAIF una vez terminado, por todo lo que es la obra y el mantenimiento, y que tiene esa seguridad de que va a ser arreglado cuando algo se rompe. Pero para que esto sea posible también tuvimos que conseguir 140 terrenos, ¿no? Claro. Casi. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría, aportados por otros organismos públicos, por intendencias, por ministerios, a veces por el propio INAU, varios de la ANEP, de modo de que hoy nosotros podemos decir que los 140 CAIF tienen nombre y apellido, o sea, se sabe dónde están o dónde van a estar, y eso nos parece también muy importante. Otro desafío es quiénes lo gestionan. Nosotros hacemos llamados a asociaciones de la sociedad civil y cada vez más a cooperativas que hacen un convenio con el INAU por el cual reciben una plata para la gestión de ese centro. Un centro nuevo como el que vimos recién, Mailos. en el barrio Mailos, sale por mes aproximadamente unos 850.000 pesos. Allí trabajan 24 personas y esto cubre también todo el gasto de alimentación, que forma parte, se adquiere de esa partida a partir de las orientaciones que da el INDA, y toda la compra del material educativo. INAU supervisa los centros. ¿Para cuántos niños? Para 108 niños, en este caso de 1 y 2 años, que ha sido otro de los desafíos de este tiempo, porque cada vez más las familias demandan atención de niños y niñas de 1 año. Claro. Porque cualquier mamá que trabaja o cualquier papá precisa tener quien lo cuide, y de ahí que también la formación de la gente, la calidad de los centros, la calidad del material educativo es para nosotros una prioridad. Jorge, las cifras de pobreza, dejando de lado la clasificación según las edades a nivel nacional,
rondan el 8%, si uno va a cifras del INE de comienzos de este año, publicadas en marzo, pero a nivel de la niñez el número es lamentablemente superior. ¿Qué impacto tiene en esa realidad esta política pública? Tiene mucha, complementada con otras acciones que el propio INAU lleva adelante, con la tarea que lleva adelante Uruguay Crece Contigo, con los centros de salud. Ciertamente que es fundamental para salir de la pobreza tener propuestas que sean estimuladoras de los niños y las niñas, de las familias, que mejoren su alimentación, que mejoren su abrigo, pero no es menos cierto que la salida de la pobreza está muy vinculada también al empleo y a la vivienda de los adultos. Los niños y las niñas no viven solos, viven en un entorno familiar en la mayoría de las veces, y si allí no se mejoran las condiciones de vida, es difícil que los niños tengan un buen desarrollo, un buen estímulo, una buena relación. Los buenos vínculos son claves en estos primeros 3 años de vida, y allí yo creo que tenemos que superar el prejuicio de que las mamás o los papás pobres o las familias pobres no se saben relacionar con sus hijos. Vemos permanentemente familias muy comprometidas con la educación, con el desarrollo, con los centros, y que piden ayuda para poder trabajar o para que los niños puedan ser atendidos más tiempo para conseguir trabajo con mejores posibilidades. Hay un detalle importante, perdón que te corte, capaz que lo nombraste y se me escapó, pero ¿qué tiempo promedio durante el día un niño, una niña de 1 año, por poner un ejemplo, está en el centro, permanece allí, y eventualmente qué posibilidades de extensión hay en función de las demandas de padres y madres? Bueno, es uno de los cambios que hicimos con el sistema de cuidados en este periodo, que es empezar a construir CAIF que tienden hasta 8 horas, como el de Mailos. Tanto en 1 como en 2 años tiene opciones de 4 horas y de 8 horas. Pero además, y siendo el CAIF el motor, digamos, de todos estos años, es fundamental tomar en cuenta que abrimos otras posibilidades también de atención. Y allí una propuesta relevante para mí son los centros que estamos haciendo con empresas y sindicatos. Hay 11 funcionando y yo espero que en el próximo quinquenio esto se expanda. Atienden desde los 6 meses, una vez que termina la licencia paternal, atienden a hijos e hijas de los trabajadores de esas áreas, y también un 20% de niños de la comunidad en donde están insertos. También estamos haciendo casas comunitarias de cuidado que se enfocan en bebés y 1 año para una atención, que son centros más chicos de hasta 12 niños con una atención mucho más personalizada, que es lo que precisan los bebés, ¿no? Nosotros tenemos que tener por lo menos un adulto formado, preparado, una educadora, cada 3 niños cuando se trata de 1 año. Mientras que si son de 3 años, puede ser una educadora cada 12 o cada 15 niños, ¿no? O sea, cuanto más pequeño, más atención se requiere, más formación hacemos. Jorge, si uno piensa en la infancia que tuvimos, las familias se hacían cargo básicamente de la crianza y siguen haciéndolo. De todos modos, este tipo de programas o de sistemas abarca como otro, digamos, el desafío de que los niños también puedan tener como mucho más atención fuera de la casa. ¿Es hacia ese modelo, apuntando al sistema de cuidados, pienso yo, que se está apuntando o que se debe apuntar esa universalización del cuidado fuera de la casa? El ideal sería que las familias pudieran elegir, y que si tú querés durante el primer año de vida estar con tu hijo, puedas estar lo más que quieras. Quizás no querés, quizás no podés, y entonces ahí es donde empieza a abrirse esta red de servicios, donde buscamos estar lo más cerca posible de las necesidades, sabiendo que todo esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Es importante que durante el primer año de vida, sobre todo, un niño pueda estar en su casa. Pero esto es un ideal. Después hay que ver las situaciones concretas, ¿no? Claro. Hay familias que no pueden darle el afecto, el tiempo, el estímulo que precisan. ¿Y hoy cuántos niños están en esta situación a cuidados, digamos, de distintos centros CAIF? Bueno, el total de la población que hoy atiende INAU, estamos ya en
prácticamente 60.500 niños y niñas bajo todas estas modalidades. Menores de 3 años, de 3 y menos. Menores de 3 años, estamos hablando de que tenemos en CAIF unos 437 centros, que tenemos 36 CAPI, que son centros atendidos por funcionarios de INAU, 17 centros que eran parte del programa de Nuestros Niños de la Intendencia de Montevideo y que pasaron en el 2016 a la órbita del INAU, 11 centros con empresas y sindicatos, 8 casas comunitarias funcionando y algunas más por abrirse, y también cuidados en domicilio, que es otro de los desafíos, ¿no? Muchos de nosotros, a mí me pasó cuando mis hijos eran chicos, recurríamos a una vecina, a alguna estudiante para cuidar a los hijos en casa, ¿no? Queremos que esa formación se empiece a formalizar, que la persona que cuida tenga una acreditación de estudios y de competencias personales que de algún modo la valen como una persona que cuida, y que bueno, que si cualquiera de nosotros precisa recurrir a un cuidado en domicilio, sepamos que hay gente formada. Entonces, estamos hablando de una gran expansión de los centros, pero pensando en que la oferta tiene que ser diversa y variada según las distintas necesidades. ¿Y cómo va esa formación de personas para que haya más gente capacitada para trabajar? ¿Cómo son los planes? ¿Se avanza, no se avanza? ¿Se avanza? ¿Hay interés de la gente por perfeccionarse y capacitarse muchísimo, también? Muchísimo. Hoy conversaba con un compañero y le digo, estamos maravillados de que UPM va a generar en lo inmediato 4.000 puestos de trabajo en este periodo en los centros de primera infancia, y completado este ciclo vamos a generar 3.000 puestos de trabajo. Y eso implica una gran formación que el propio INAU lleva adelante a través del Centro de Formación y Estudios, donde también se forma a quienes trabajan en las guarderías privadas, y también estamos trabajando con ANEP compartiendo espacios de formación, y cada centro de estos nuevos que abrimos trabajan 24 o 25 personas, y como digo, hay todavía mucho por delante, ¿no? Entonces llevamos unas 3.000 personas formadas, muchas de ellas que ya están en los centros y otras que se preparan para trabajar. En lo que va de este año llevamos unas 1.400, pensamos que vamos a terminar el año con más de 2.000 solo este año, más las 3.000 que ya se han ido formando. Jorge, te cambio de tema o por lo menos me muevo un poquito. Por estos días se está cumpliendo 15 años de la ratificación de Uruguay del Código de la Niñez y de la Adolescencia, ¿no? Un marco normativo que fue, digamos, fundamental para Uruguay en cuanto a ver a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta para cumplir la cabalidad como desafío pendiente en estos 15 años de trayectoria? Bueno, se ha logrado mucho, pero falta mucho. Para empezar, la primera infancia hace 15 años no estaba sobre la mesa del modo que está hoy. El código, la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 30, hablamos del niño así en singular, ¿no? De a poco fuimos viendo que en ese periodo, desde el nacimiento hasta los 18 años, las necesidades son múltiples, diversas. Yo creo que nos falta reconocerlos como sujetos de derecho, abrir más espacios de participación. En el caso de la primera infancia, estar muy atentos a las diversas formas que los niños y las niñas tienen de decirnos cosas. Tenemos que seguir mejorando el resultado educativo en la enseñanza media. Tenemos que tener más respuestas en el entorno familiar junto con el estatal para aquellas situaciones de crisis por problemas de consumo, por a veces no tener un respaldo familiar. Los problemas de violencia y de maltrato son muy grandes. Eso, bueno, ustedes permanentemente han estado difundiendo los datos del CIPIAB y otros estudios que nos muestran de que cualquier familia, de cualquier sector social, hoy vive situaciones de violencia. Entonces, a la vez que queremos fortalecer las familias, también hay veces que se precisa otros espacios donde esos niños y niñas puedan estar, porque no cualquier adulto es el más adecuado
para cuidar a un niño. Me quedé pensando en lo que decías al comienzo de esta última respuesta con respecto a más ámbitos de participación para niños y niñas. ¿Cómo serían? Porque no es una formulación a la que estemos muy acostumbrados y acostumbradas todavía. Es decir, tradicionalmente no se les ha consultado. Sí. Mira, nosotros empezamos en INAU en 2009 con un consejo consultivo de niños y adolescentes dentro de lo que es el programa de participación, el PROPIA, y afortunadamente los gurises lo llevaron adelante con el directorio y está aprobándose un proyecto de ley que lo instituye. Pero sin duda en las escuelas, en los centros de educación, yo esperaría, desearía que en el baby fútbol, en los clubes, en los distintos espacios donde hay niños y adolescentes, puedan dar su opinión, expresar lo que quisieran mejorar, que tengan espacio para la iniciativa. INAU abre todos los años los fondos de iniciativas para niños y adolescentes, proyectos de 100.000 pesos, 150.000 pesos, y hacen cosas maravillosas desde la música, la cultura, el mejoramiento de espacios públicos, y de a poco se va a ir ganando terreno. Los adultos a veces estamos demasiado centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas, y nos hace muy bien cuando podemos compartir un tiempo con los niños, con las niñas, con los adolescentes, que a veces hasta miedo les tenemos y tienen muchísima necesidad de tener adultos cerca con quienes conversar y vincularse. Bien, desafíos que habrá que seguir trabajando, ¿no? Porque lo que vos decías, nos cuesta abrir a la participación y sobre todo escucharlos, aunque no quiere decir que ellos, las decisiones siguen siendo de los adultos, ¿no? Es así. Y en nuestro rol como madres, padres o abuelos, yo tengo 2 nietos con los que disfruto mucho jugando y aprendiendo de ellos también, pero nuestro rol es ir marcando ciertas pautas y ciertas orientaciones para la vida con un concepto de autonomía progresiva, ¿no? Es decir, que cada vez más no se empieza a tomar decisiones después de los 18, se empieza a tomar decisiones. Te lo pregunto porque justamente fue uno de los temas que se había planteado cuando se estaba debatiendo si derogar o no la ley trans, que es bueno, el atender a los chiquilines de acuerdo a su evolución, ¿no? Sí. Jorge, gracias por este rato para Informe Capital. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, disculpen la voz, pero bueno. Se escuchó bien, se escuchó bien. Es porque lo festejamos compartiendo con Se entendió todo. Hasta la próxima. Gracias.